Bueno, un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Este es como una especie de introducción a esta materia tan bonita que vamos a ver, que es teología moral social. Que la vamos a ver al lado pues, del padre Arboleda y de mi persona, que vamos a hacer como una especie de ruta. Esto no es propiamente de impartir conocimientos, cosas de cabeza, sino una ruta a seguir en las cuales podemos ir compartiendo los descubrimientos o las cosas que podamos adquirir en el transcurso de esta materia. Resulta que hoy en día estamos en un mundo con muchos desarrollos y con grandes procesos, pero también estamos en un mundo con muchas problemáticas. Nada más podemos mirar la problemática actual de esta pandemia del COVID-19 y muchas otras problemáticas, la repartición de bienes, las riquezas, la corrupción, la forma de nosotros compartir el ámbito o lo que nosotros llamamos solidaridad. Eh, Son cosas que no hemos podido solucionar y no las hemos podido solucionar por muchas dificultades en nuestro mundo. Se quisiera como colaborar en todos estos a nivel humano, se quisiera como hacer muchas cosas, pero en ocasiones no está en nuestras manos. Pero déjeme decirle que nosotros sí podemos hacer mucho. Y podemos hacer mucho en el sentido de que podemos ayudar o colaborar para que todos los humanos contribuyamos al desarrollo integral de la sociedad. Es más, nosotros que somos cristianos, creyentes, que somos personas de fe, tenemos un puesto fundamental dentro de la sociedad. ¿Cuál es el puesto? Colaborar junto con otros en la construcción de un mundo en el cual sea más accesible y un mundo en el cual todos podamos vivir. Eso tiene muchos peros y muchas cosas que se pueden ir en contra. Eh, pero nosotros no nos podemos desviar de la ruta o la guía, que es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la fraternidad, la igualdad, la libertad, la justicia, los cuales son campos en los que nosotros podemos como creyentes aportar desde nuestra fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es algo privado o la fe no es algo propiamente devocional. Se puede entender así, pero no lo es. La fe tiene una palabra para decir siempre en el campo de lo social y lo público. Es decir, la fe es acompañar el ejercicio de lo espiritual, que más adelante lo vamos a explicar en un glosario, con el ejercicio de lo material. Nosotros como personas de fe tenemos que hacer la diferencia en medio de las otras personas. Eh, Resulta que la fe nace propiamente del Evangelio y la Iglesia a lo largo de muchos años y de mucho tiempo y de mucha historia. Y vemos que en la fe se han realizado grandes prodigios y se ha transformado grandes sociedades. Eh, a esto lo que nosotros vamos a llamar teología moral social, que anteriormente se llamaba doctrina social de la Iglesia, pero que de una u otra forma vamos a irlo como desglosando en el transcurso del curso y del por qué es mejor llamarlo teología moral social, ¿cierto? Entonces el curso tiene como un objetivo, primero que todo, conocer y hacer una reflexión de la vida y sobre todo de la vida cristiana en torno a los problemas o las problemáticas sociales, reflexionando y analizando cómo está formando el mundo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo a nivel biológico, de toma de decisiones, de la naturaleza, del campo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Para eso es necesario desarrollar competencias de reflexión sobre la situación actual, del momento actual, y para eso vamos a utilizar un método muy común en la iglesia. Ese método es ver, juzgar y actuar, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a ver en la incidencia social y en los contextos propios en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Eso tiene unas cosas muy llamativas y muy fuertes. Por eso este curso se justifica por muchas cosas. Entre esas vamos a señalar cuatro: el contexto histórico, el contexto social, el contexto académico y el contexto regional o local. ¿Qué es lo que pasa con el contexto histórico? La primera,
Hay en el mundo una realidad de injusticia, de desigualdades, de problemáticas que permanece por mucho tiempo y que continuamente se deben de afrontar. La deshumanización, por ejemplo, se ha convertido en epidemia que galopa, que va propiamente a invertir a la vida de los otros. Cada día nosotros somos más indiferentes, sobre todo en el contexto histórico, de lo que pasa frente a la vida y las realidades de los otros. Segundo, contexto social. Imagínense que a pesar de los logros desarrollados a nivel económico, político, de los logros desarrollados en ciencia, hay una brecha enorme entre los diferentes grupos y esas brechas se dan por lo que mencioné ahorita, por razones económicas, sociales, políticas y otras, ¿cierto? Y dentro de eso hay exclusiones graves de cada región. Es decir, el contexto social es, vamos a ponerlo aquí en Colombia, no es lo mismo vivir en el Chocó que vivir en Antioquia, que vivir en Cundinamarca, que vivir en Córdoba. Todos estos contextos son diferentes, inclusive en campo de corrupción, son diferentes. A nivel social, la manera de vivir, de comportarse, en los acentos, en el léxico, en las palabras, todo es absolutamente diferente. Pero es unas brechas que, como mencioné antes en el contexto histórico, unas brechas que en ocasiones deshumanizan a la persona y no lo ayudan a desarrollarse dentro de su campo. El tercero es el contexto académico. Ustedes saben que la universidad, especialmente la UPB, es una institución católica que tiene su identidad y su misión propiamente en la transformación social y personal. El contexto académico es que inclusive en el área del Centro Humanidades, las materias que se dan es para enseñarnos a ser más humanos, a ver si de pronto lo académico puede transformar lo personal. Pero hay que comprender académicamente algunos términos, algunas diferencias, algunos contextos de cómo comprender directamente el asunto de la teología moral social, pero sobre todo haciéndonos más humanos, más en donación, como lo diría el padre Arboleda, en el sentido de darme gratuitamente a los demás sin importar inclusive las consecuencias. Y el cuarto es el contexto propiamente regional y local. Hay muchas personas que desean contribuir a la humanización. Hay muchas personas que desean que sus pueblos, sus regiones, sus vidas, sus ciudades vivan de una manera más pasible, más tranquila. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, tener una visión para ayudar a transformar la sociedad en la cual nosotros estamos. Nosotros debemos de empezar a transformar, a hacer pequeños proyectos personales en los cuales transformemos la vida de los demás. Estudiar teología no solamente es una contextualización de comprender a Dios, es decir, de entender a Dios racionalmente, sino una contextualización de comprender a Dios, un Dios de manera racional, pero lo llevo a cabo en el entendimiento y en la comprensión de los demás. Es decir, el teólogo debe transformar su entorno social. En esto hay una problemática muy fuerte y con eso termino esta introducción para darle comienzo a esta materia, a esta área tan bonita. Y es que en todos los contextos sociales del mundo, de hoy y de antes, ha habido violencia, fundamentalismo, ha habido exclusión, injusticia. No hay formas de vivir inclusive correctamente o de una forma digna. Hay invisibilización, hay miedo, hay terror y puedo seguir enumerando muchas cuestiones que dentro de los contextos actuales y antes hemos tenido en la historia. Pero también nosotros vemos que se presentan problemáticas a nivel de familia, se presentan problemáticas en el barrio, en las escuelas, problemáticas dentro del campo laboral que perjudican, lógicamente, la convivencia personal y la convivencia de los otros. Es decir, una convivencia armónica entre las mismas personas. Y hay una pregunta de fondo. ¿Cómo responder a estos problemas? La teología moral social nos ofrece una reflexión que puede orientar los esfuerzos de los cristianos
para crear un mundo mejor, aportando a la integridad por medio del mensaje evangélico. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de transformar nuestro entorno. Sean bienvenidos a este curso de Teología Moral Social y ver todo este ambiente y toda esta contextualización dentro del campo social, político, económico, pero dentro del contexto global. Un abrazo grande y bienvenidos.